Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría verlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre estoy aquí, radiante y feliz, con la emoción a flor de piel, lista para compartirles un poquito más de ese universo fascinante y lleno de magia que son las telenovelas turcas. Y hoy, amigos míos, tenemos un chismecito, pero un chismecito de esos que te hacen latir el corazón a 1000 por hora. Porque sí, como ya pudieron leer en el título del asunto está que arde, la pasión se desborda y el corazón late con fuerza. Hoy, mis queridos amantes de los dramas turcos, nos sumergimos en el torbellino de emociones que rodea a nuestra amada Demet Özdemir, esa actriz talentosa y carismática que nos roba el aliento con cada interpretación. Y no solo eso. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y por supuesto, disfrutar de los detalles más jugosos de su nuevo proyecto. Prepárense porque la cosa se pone intensa. Y sí, lo adivinaron, vamos a hablar de una escena romántica que promete dejarnos sin aliento. Una escena que, según los rumores y las filtraciones, será inolvidable. ¿Están listos para este viaje lleno de emociones, detalles explosivos y, por supuesto, mi opinión, la más sincera y apasionada, sobre todo este asunto? Porque yo sí lo estoy. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de sensaciones, como siempre, un pequeño recordatorio, un gesto de cariño y apoyo para que esta comunidad siga creciendo y vibrando con la pasión por las telenovelas turcas. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Denle amor al botón de me gusta. Y compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que, como ustedes, sean adictos a los dramas turcos. Así me ayudan a seguir creando contenido que les encante. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Anfara. Bien, como les decía, la noticia que nos tiene con el corazón a 1000 es el nuevo proyecto de Demet Özdemir. Y, desde que se anunció, la expectativa ha ido creciendo como la espuma, como una marea imparable de emoción. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es tan sencilla como apasionante. Primero, porque Demet es Demet. ¿Hay alguien que pueda negar el talento, la versatilidad y la magia que esta mujer transmite en cada papel? Es una actriz que con su mirada, su sonrisa y su capacidad para conectar con el espectador, nos roba el corazón en cada escena. Desde sus primeros trabajos hasta sus papeles más consagrados, Demet ha demostrado ser una artista de calibre, capaz de interpretar a personajes complejos, llenos de matices y emociones. Y por supuesto, cada vez que la vemos en pantalla, nos enamoramos un poquito más. Segundo, porque el proyecto en sí promete mucho. Se trata de una serie que a priori, parece combinar todos los elementos que nos enganchan de las telenovelas turcas: drama, romance, intriga, acción, y un toque de misterio que nos mantendrá pegados a la pantalla. Justo lo que necesitamos para alimentar nuestra pasión por los dramas turcos. La serie se llama Anfara. Y en español, la traducción que más resuena es Mi nombre es Farah. Solo el título ya nos da una pista de que la protagonista, Farah, tendrá una historia interesante, llena de desafíos y giros inesperados. Y si conocen a Demet, saben que ella sabe elegir muy bien sus papeles. Cada proyecto en el que se embarca es una garantía de calidad, de buen gusto y de una interpretación que nos dejará sin aliento. Ya sea por sus inolvidables interpretaciones en Erkencikus, donde nos enamoramos perdidamente de ella y de Can Yaman, o en Doğduğun Kaderindir, donde demostró su capacidad para interpretar personajes dramáticos y complejos. Y ahora en Anfara, todo apunta a que esta nueva producción se convertirá en un éxito rotundo. Pero, ¿de qué va Anfara? ¿Qué secretos esconde esta nueva serie que nos tiene tan expectantes? Según la información que hemos podido recopilar, la trama nos cuenta la historia de Farah, una mujer que debe enfrentarse a una serie de desafíos y dificultades para proteger a su hijo. Farah es una mujer fuerte, valiente y decidida, que hará lo imposible para garantizar el bienestar y la seguridad de su pequeño. Y aquí, amigos míos, es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque la serie nos promete mucha acción, drama, intriga, y por supuesto, un romance que nos hará soñar. ¿Y cómo sabemos todo esto? Bueno, además de los rumores y las filtraciones que circulan por las redes sociales y los medios especializados, hemos tenido la suerte de disfrutar de algunos adelantos, imágenes y vídeos promocionales que nos han ido dando pistas sobre lo que nos espera.
Y por supuesto los fans como nosotros, no nos perdemos ni una sola novedad, ni un solo detalle que pueda revelarnos algo sobre esta nueva producción. Y es aquí, en este punto de la historia, donde entramos en la parte más jugosa, la que nos tiene a todos con el corazón en un puño, la escena romántica. Sabemos por la naturaleza de las telenovelas turcas y por los antecedentes de los trabajos de Demet, que la serie estará llena de momentos emotivos y que el romance jugará un papel fundamental, un hilo conductor que tejerá la trama y nos hará vibrar con las emociones de los protagonistas. Y por supuesto, ¿quién no quiere ver a Demet enamorada, radiante y feliz en la pantalla? Yo la primera. Pero, ¿qué sabemos exactamente de esta escena romántica? ¿Qué detalles se han filtrado? ¿Qué secretos se esconden tras las miradas cómplices, los gestos de cariño y la tensión palpable que prometen esta escena? Bueno, por lo que se ha filtrado y por las imágenes que han salido a la luz, parece que la química entre Demet y su CEO protagonista es increíble. Y hablando de CEO protagonista, déjenme decirles que es otra de las razones por las que esta serie está causando tanta expectativa. Se trata de Engin Akyurek, un actorazo turco con una trayectoria impresionante, un talento desbordante y un magnetismo que hipnotiza. Conocido por sus inolvidables papeles en Kara para Aşk, donde compartió pantalla con Tuba Büyüküstün, y en Fatma Gül'ün Suçu Ne, donde nos conmovió con su interpretación, Engin es un actor que sabe transmitir emociones con una sutileza y una profundidad que pocos actores logran alcanzar. Un elenco de lujo, una combinación explosiva. La escena, amigos, por lo que hemos podido ver y por los rumores que circulan, parece ser bastante intensa y emotiva. Por lo que se ha filtrado, se trata de un momento de conexión profunda entre Farah y su interés romántico. No quiero revelar demasiados detalles, no quiero estropearles la sorpresa, así que no diré más por ahora sobre la trama específica de la escena. Pero sí puedo decirles que por lo que hemos visto, hay miradas cómplices que hablan por sí solas, gestos de cariño que revelan una conexión especial, y por supuesto, una tensión sexual palpable que promete hacernos suspirar. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Ya quiero verla. Las imágenes que han salido a la luz muestran a Demet y Engin muy cerca, en un ambiente que parece ser íntimo y, ¿cómo decirlo?, muy romántico. Hay abrazos que transmiten calor y protección, caricias que revelan una conexión profunda y, por supuesto, miradas que lo dicen todo. No quiero darles más detalles para no arruinarles la sorpresa cuando vean la serie, pero les aseguro que esta escena va a dar mucho de qué hablar, y que se convertirá en uno de los momentos más comentados y recordados de la serie. Además de la escena romántica, hay otros aspectos que hacen que esta serie sea tan prometedora y que nos tienen a todos esperando con ansias su estreno. La dirección, por ejemplo, parece ser impecable. Los directores, al parecer, han puesto un cuidado exquisito en cada detalle, en cada plano, en cada escena. Los paisajes, la fotografía, la música, todo está cuidado al detalle. Y por supuesto, la historia en sí, que parece ser original, con giros inesperados y con una trama que nos mantendrá pegados al televisor cada semana. Y hablando de la historia, la trama nos va a sumergir en un mundo lleno de secretos y mentiras. Farah, nuestra protagonista, deberá tomar decisiones difíciles y enfrentarse a situaciones complicadas para proteger a su hijo. En un mundo lleno de peligros y desafíos, Farah tendrá que sacar a relucir toda su fuerza, su valentía y su determinación para proteger a la persona que más ama. Y en medio de todo esto, en medio de la lucha por sobrevivir y de la necesidad de proteger a su hijo, surgirá el amor, un sentimiento que, como siempre en las telenovelas turcas, será un elemento fundamental. El amor será un refugio, una fuente de esperanza y una fuerza que impulsará a Farah a seguir adelante. Pero volviendo a la escena romántica, ¿qué es lo que la hace tan especial? ¿Qué elementos se combinan para crear ese momento mágico que nos hará suspirar y emocionarnos? Creo que hay varios factores que contribuyen a la magia de esta escena y que la convertirán en un momento inolvidable. Primero, la química entre Demet y Engin. Se nota a simple vista que hay una gran conexión entre ellos, una complicidad y una sintonía que se transmite a la pantalla. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, todo esto indica que la química entre ellos es genuina y poderosa. Y eso, amigos míos, es fundamental para que una escena romántica funcione. La química entre los actores es lo que nos permite creer en la historia, en el amor que se profesan los personajes y en la magia del momento. Segundo, la forma en que está rodada la escena. Parece ser que los directores han sabido captar la intensidad del momento, la emoción de los protagonistas y la magia del romance.
Han creado una atmósfera que nos hará vibrar, una atmósfera llena de romanticismo, de tensión y de emoción. La iluminación, la música, los ángulos de cámara. Todo está pensado para crear un ambiente que nos sumerja en la historia y nos haga sentir las emociones de los personajes. Y tercero, y quizás lo más importante, la emoción que transmite. Las escenas románticas de las telenovelas turcas suelen ser muy emotivas, muy intensas y muy conmovedoras. Las emociones que sentimos al ver una escena romántica son muchas y suelen ser muy intensas. Y esta escena, por lo que hemos podido ver, parece que no será la excepción. Estoy segura de que la escena romántica de Anfara nos hará reír, llorar, suspirar y sentir muchas emociones a la vez. Será un momento que nos tocará el corazón y que nos hará reflexionar sobre el amor, la vida y la importancia de proteger a quienes amamos. ¿Qué podemos esperar de esta serie? Muchas cosas. Drama, romance, intriga, acción, y por supuesto, mucho de Met y Engin. Estoy segura de que Anfara se convertirá en un éxito rotundo, en una de las series más vistas y comentadas del momento. Estoy convencida de que nos regalará momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia que nos tocará el corazón. Y por supuesto estaremos aquí para comentarlos y analizar cada detalle, cada escena y cada emoción que nos regale esta nueva producción. Así que ya lo saben. No se pierdan Anfara, y estén atentos a todas las noticias y novedades sobre la serie. Estén pendientes de las redes sociales, de los medios especializados y, por supuesto, de este canal, donde les mantendré al tanto de todo. Y por supuesto, no se olviden de compartir sus opiniones conmigo. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan sobre todo esto, qué expectativas tienen y qué es lo que más les emociona de esta nueva serie. ¿Están emocionados por ver Anfara? ¿Qué expectativas tienen sobre la serie en general? ¿Qué esperan de la escena romántica? ¿Creen que la química entre Demet y Engin será tan intensa como parece? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Quiero saber qué piensan ustedes. Quiero compartir con ustedes esta emoción y esta espera. Y antes de despedirnos por hoy, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su cariño y por su apoyo incondicional. Espero que les haya gustado este análisis, este recorrido por el mundo de Anfara, y que les haya dejado con ganas de más. Recuerden que si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así me ayudan a seguir creando contenido que les encante. Y por supuesto, no se pierdan ninguna de las novedades que les traeremos sobre las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis, más emociones y más novedades del maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Un abrazo gigante lleno de cariño y de emoción, y hasta la próxima. Chao, chao. Y que la espera por Anfara sea corta y llena de alegría.